Sabéis, la doctora Romina Pedernera, que hemos recuperado para charlar con nosotros en este contacto. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenido. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, ¿vos? Bueno, mejor. ¿Romina recuperada todo ya? Sí, en situación dentro, para... todo bien. Sí, Sí. arrancando, ¿viste? Es rara como está la primavera, está compleja. Sí. Bueno, hay un tema ahí para charlar, una pregunta que tengo, y creo que esa pregunta después puede desencadenar un poco en el resto, en el recorrido. ¿Esto se encuadra, lo que yo les comentaba fuera de aire, dentro de qué sería? ¿Sucesión? ¿Entraría más o menos en ese Sí. plano? Va por ese lado. La pregunta básicamente que teníamos poniendo un oyente que decía que, bueno, hay una familia, digamos, que está en situación de vender casa, pero no se podría vender porque hay una integrante, una hermana, alguien de la familia que está viviendo en ese domicilio y que aparentemente no se quiere ir. Por lo que ustedes me cuentan, es más común de lo que sospechamos esta situación, ¿verdad? Muy Sí. común, sí. Sí. ¿Cómo se soluciona eso ante la posible venta de una casa que está ahí dando vueltas? Bueno, primero tenemos que ver si hay alguna sucesión iniciada, ¿no? Porque, viste, muchas veces me lo dejó mi viejo, me lo dejó la abuela, pero, viste, las palabras Claro. se las llevan el viento. Habría que ver si hay una sucesión iniciada y después, bueno, no sé si es hermana, qué clase de familiar es. Hermana, por lo que decía era hermana. Es algo chocante, pero bueno, habría que, digamos, intimarla por carta documento, a Qué loco. desalojar el bien, Qué loco. o bueno, lo que se suele hacer, porque digamos, esa persona, si bien tiene, digamos, derecho de ocupar, no tiene la titularidad. Entonces, si vos Bien. tenés un hermano, ¿no? Se supone que el 50% es de cada uno, ¿no? Bien. Entonces, lo que se suele hacer es pagar como, digamos, se tasa la casa como si fuera un alquiler y le das la mitad a tu hermano, ¿no? Bien, sería Por el como tiempo que- la manera más sencilla, digamos, Claro. de evitar un posible Claro, avance. hasta tanto se decida qué se va a hacer con la casa, si se va a vender Claro. o no, pero mientras tanto está cumpliendo con esa obligación, digamos, como si fuese un alquiler. Bien. que está bien, pagando. Bien, claro. A ver, entiendo que los dos tendrían que tener su beneficio Claro. de esa Claro, propiedad que ha quedado, claro, ¿no? así es. Bien, bien. Sí. Y ante la venta, la negativa de venta, porque evidentemente acá hay una situación, ¿no? Digo, hay una parte que quiere vender, la otra evidentemente que no, porque la quiere tener como su vivienda particular. ¿Cómo se llega a una...? En ese caso habría que ver si la persona que está viviendo en el inmueble le quiere comprar la parte, como se dice. Hoy obviamente la situación económica no está para... Sí, bueno, te doy el 50% de la casa. Pero si no llega a haber acuerdo, desgraciadamente eso, digamos, por vía judicial se va a un remate. ¿Termina en un remate judicial eso? Claro, si no se ponerle de acuerdo. Si la van a vender o no, o en el precio, la única vía, digamos, es o venderlo a un tercero ajeno o va a remate judicial. Lo malo es que, bueno, obviamente el precio en un remate es distinto al precio El precio del real que mercado, se claro. puede Claro, el vender. precio del mercado. Qué situación, ¿eh? Digo, de intimar a tu hermano para que, ¿no? Es chocante. Sí, para que pague o para que deje la casa, en realidad. Claro. Qué bárbaro. Bueno, es una situación entonces ahí a plantear, pero bueno, evidentemente, a ver, se puede dialogar, siempre se puede charlar. Claro. Sí, en general se acuerda, porque lo que decía Martín, lo mismo venderla a un tercero que en un remate. Entonces se acuerda también eso, ¿no? El mejor precio, tratar de sacarle el mayor valor a la casa. Claro, digo, ahora imagino también en alguna de las partes, en esta que debe estar viviendo, que entiendo ese suele ser el caso, ¿no? Decir, che, bueno, yo me quedé con la abuela o con los abuelos hasta Sí, el final de sus sí. días, como que eso, digamos, a ver, la persona que está ahí, entiende, le da como... Piensa que tiene más derecho. Claro, ahí está. o un valor económico, hay que pagarle por el Claro. hecho de haber cuidado a la abuela o al abuelo. Y eso no es así. No, No. Desgraciadamente no. no. Te ayuda la moral, pero digamos, para el derecho no. Claro, pero claro. para la venta de la casa no. Claro, bueno, qué situación, ¿eh? Así que bueno, hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, la que preguntaba por ahí, creo que Mirta, algo así, creo que era su nombre. Bueno, situación, entonces, a Sí. resolver ahí. Bueno, hay que asesorarse ante estas cuestiones, Claro. ¿no? Sí. Y también podría haber, dentro de, digamos, del mundo de lo penal, se llama, digamos, una retención indebida. Suele pasar mucho, viste, en las parejas, bueno, Sí. que alquilan una casa, ¿no? Por inmobiliaria, compran, viste, todos los muebles, cama, cocina, todo. Se separan y bueno, quien se queda en el inmueble se queda con todo y el que se va, Con una mano atrás y otra adelante. exacto. Si tienen los comprobantes, ¿no? De las cosas que compraron en común o la compró la persona que se va, digamos, se puede hacer como una especie de mediación, ¿no? Bien. En lo penal, para recuperar, qué sé yo, o las cosas o la mitad del dinero. Claro, ahora digo, esos comprobantes tienen que figurar los dos en los comprobantes. Si compramos una heladera, ¿la heladera tiene que tener el nombre de los dos? No, ¿o? en general no, porque es imposible también, porque uno quizás tiene un crédito en un local y saca el nombre de una sola persona, es uno.
Así que es imposible, te diría casi que en el boleto, en el recibo de pago, esté el nombre de los dos. Bien. Salvo que se pida, pero bueno, no hemos visto tampoco que alguna empresa haya emitido de venta electrodomésticos a nombre de fulano y de fulana. No, solamente de uno. Claro. Ya sería demasiado, Sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí. ahí hay que se toma el tiempo, el lapso de tiempo. en el Claro, cual, que estuvieron juntos, sí. Bien, Por ahí está en el Convivencia. contrato a nombre de los dos o algún Claro, el contrato, servicio. bien. Ahí Hay entonces, que acreditar. Sí. Uno tiene un titulario de un servicio, otro tiene otra titularidad, pero es el mismo domicilio, por ejemplo. claro. Todo eso sirve, digamos, es como una situación así para ir cerrando para un poco, para probar. Claro. A ver, bueno, tengo por acá, ya tengo preguntas, por acá. A ver, buen día, Tato. Dice, mi papá compró una casa hace 10 años, ya tiene boleto de compraventa y comprobante de pago, pero los dueños anteriores nunca hicieron la sucesión de los padres a ellos. Y de ellos, bueno, dice, queda uno que está vivo y tampoco la quiere hacer, lleva 10 años viviendo y construyendo. Bueno, ¿qué se puede hacer en esta situación? ¿Se entiende un poco el mensaje? ¿Sí? También es bastante común eso. No sé si sucede más como en el anterior caso. También suele pasar, digamos, que los herederos, sin haber iniciado la sucesión, ¿no?, de sus padres, Sí. venden el bien, un auto. Se da mucho también En vehículos. Vehículos. Y no inician la sucesión. Está la creencia, eso, viste, del boleto de compraventa, como, bueno, estoy seguro de que es mío. Y digamos, el boleto de compraventa lo que puede llegar a demostrar, digamos, es la posesión, ¿no? El pago del bien, ¿no? Claro. Del negocio jurídico, pero no te hace titular de ese bien. Claro. En este caso, bueno, que hay una sucesión, bueno, hay que iniciarla. Si no la quiere iniciar los herederos, él como acreedor, al comprar la casa, podría, digamos, iniciar la sucesión. Esta persona que Pero compró la casa. ¿tendría que él pagar la sucesión? ¿Tendría que hacerse cargo de la sucesión? Después, más en la etapa más adelante de la sucesión, digamos, se puede descontar esos... Todo lo que ha invertido, Claro. claro, en la construcción, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Qué loco, mirá vos, Así que, bueno, hay que tener... son cosas a tener... ¿Viste? Esas cosas se desconocen por completo, Sí, Claro. sí. En general, hay gente que compra sabiendo la situación del bien y otros que no, que desconocen igualmente, ¿no? Pero bueno, en el momento en general se hace ante un escribano, el boleto de Claro. compraventa se firma, entonces ahí se van aclarando muchas dudas también sobre el inmueble, Claro, sobre y los vendedores. Prestar mucha atención, digamos, a lo escrito en el boleto. O sea, quien hace la redacción del boleto tiene que, digamos, dejar constancia de la sucesión, en dónde tramita, qué juzgado, quiénes son los herederos y, bueno, qué pasa después del pago, ponerle si es en cuotas. Bueno, a partir de ahí, dónde se escritura, cuál es el tiempo para escriturar, a cargo de quién van a estar, digamos, el pago de los escribanos. Todo eso se pone en el boleto, ¿viste? Como Claro. forma de asegurar un poco al comprador, digamos. Claro. De que después no se encuentre con un martes 13, claro. ¿no? Vos ya comprás sabiendo que hay una sucesión iniciada y bueno, Claro. esperar los plazos de la sucesión, de la declaratoria, pero mientras tanto vos tenés conocimiento de lo que estás comprando. Bien, está bueno eso. ¿Son cuántos los plazos de la sucesión? ¿Son rápidos? Depende, hablamos el otro día, ¿no? Unos 3 meses para la declaratoria aproximadamente. Bueno, siempre depende si está todo, para presentar todo presentado Claro, correctamente, ¿no? Claro. Si no hay ningún problema, digo, si todos quieren firmar, si todos están de acuerdo, es rápido. Es rápido, rápido, sí. sí. Bien. Sí. Bien, no habría que tener Sí. problema. Otra pregunta que tengo por acá que va saliendo. Hola, Tato. Mi pregunta es, y dejan ahí la continuidad. Es la casa de mis padres, donde quedó una de mis siete hermanos. ¿Cómo podríamos resolver? O sea, no hay papeles de la casa. Ahí es más complicado. Más difícil todavía. Sin papeles de la casa es más complicado. Claro, porque no hay una escritura o un boleto por lo cual reclamar. Escritura sobre todo, ¿no? Y entonces... Habría que ver el nombre de quién Sí, está esa hay- casa. Hay otras vías, digamos, legales, como por ejemplo lo que se llama usucapión, ¿no? Vos, digamos, podés, digamos, poseer una casa de buena fe o de mala fe. O sea, buena fe es, bueno, esto del boleto de compraventa, ¿no? Si bien no soy titular, tengo un boleto que me ampara la posesión. Claro, avala que yo hice el pago por Claro. el bien que Sí. estoy ocupando. Entonces Bien. estás 10 años y podés, digamos, iniciar el juicio de usucapión y, bueno, al fin de cuentas, escriturar. Bien. O podés ingresar de mala fe, digamos, a un inmueble. Usurpar lo que sería, Usurpar, una usurpación. Exactamente. Sí. Ahí ya el plazo es de 20 años. Pero vos acreditas la posesión, ¿no? De que estuviste 20 años pagando impuestos, viviendo, Bien. mejorando, ¿no?, la casa. Y bueno, si no hay, digamos, oposición en el juicio, digamos, lo que hace la justicia es entregarte
la titularidad del inmueble. Bien, bueno, panorama complejo entonces para esta familia, Claro, evidentemente. sí, claro. Lleva más tiempo, pero bueno, se resuelve. Se resuelve. Claro. Claro. cuentas. Después a partir de ahí sí, iniciarle la sucesión. Claro. Pero primero tiene que tener un título Claro. de esa casa. Esta situación de, ¿cómo se llama? ¿Usucapión se llama esto? Sí. Eso se Sí. da mucho con terrenos, ¿no? Puede ser, terrenos que Sí. por ahí están medio como olvidados, que alguien dice un día, bueno, Sí, no sí. aparece, corta el pasto, no Claro. empieza Sí. como medio, no aparece nadie, No aparece nadie, ¿Eh? claro. Baja sí. la luz, Sí, sí. va de a poquito. Mirá vos. Y también hay unos requisitos para bajar la luz. Antes creo que era un poco Claro. más fácil. Ahora te piden un boleto o un contrato de Contrato. alquiler para bajar la luz. Claro. Pero bueno, no siempre, hay muchos casos que se da y otros que no. Una vez que vos tenés un servicio a tu nombre, ya vas para adelante con todo. Cerrás, cortás el pasto, construís. En tus tiempos, pero bueno, estás haciendo una modificación y te estás comportando como dueño de ese terreno. ¿Y qué pasa si en ese tiempo aparece el dueño? En tiempo, a ver, porque vos, a ver, Claro, ¿son cuántos suele años aparecer. dijeron? ¿10 años son? 10 10 años o con... sí, si tenés un título, un boleto de compraventa, por ejemplo. Un título Y si no, compraventa son si no 10 20. años, y si no 20. Sí. Bien, hagamos un hipotético. Tengo un boleto de compraventa, estoy 10 años con esa estoy 9 años. Sí. Ya armé un poco la situación, levanté casa, tengo estructura, tengo todo. Aparece el dueño. Bueno, eso va a juicio también. Es un reclamo judicial que tiene que hacer el dueño. Y bueno, ahí saldrá Pero podés favorecido. perder lo que hiciste en 9 años. En realidad te lo tienen que compensar. O Claro. sea, si el dueño, si el juicio sale favorable, tiene que pagar, digamos, lo que vos invertiste en esa casa. Sí, Bien. eso es un tema delicado también, porque puede Claro. pasar, ¿no? Vos decís, bueno, en 10 años no apareció nadie, pero vos llevaste 8 años y viene alguien a reclamarte, y quizás sí sea dueño, sea titular, pero bueno, nunca antes apareció. ¿Qué tiene que Entonces- tener el dueño para demostrar que es verdaderamente el dueño? Porque entiendo que también algunos decís, che, ahora lo quiero, ahora es mío. Sí. La escritura, digamos. Escritura. La escritura es el aval. O un informe de dominio no actualizado, donde arroja, digamos, la titularidad, ¿no?, de la persona. Bien, bien, bien. Que puede ser producto de una herencia, pues lo que sea, pero que tiene que arrojar Sí. ese resultado. Claro. Sí. Bueno, Sí, bueno, sí, veamos. sí. Bueno, ok. Eso, a ver, entiendo que se ha dado muchísimo en la ciudad de la Barría, Sí, eso, sí. ¿eh? Sí, mucho. también está el programa de regularización dominial municipal, que también pasa así, o sea, en barrios o en terrenos de ese tipo se puede regularizar mediante la municipalidad. Se acredita el hecho de haber estado ocupando, viviendo terreno, casa durante 10 años y se inicia el trámite municipalmente, digamos. Bien. Y se otorga una preescritura y después creo que son 5 años, no recuerdo ahora, la escritura definitiva. Por Bien. intermedio de la municipalidad. Claro. Pero la idea es que obviamente quede todo legal, ¿no? Sí. Digo, a ver, uno entiendo que en las familias a veces suele ser medio engorroso, ¿no? Todo esto, a ver, como que siempre el que va a querer hacer papeles o tener más o menos todo en regla va a ser tildado como el loco, el que no, el problemático, el conflictivo, ¿cómo nos vamos a pelear por la casa de papá y mamá? Pero digo, alguien tiene que tomar la posta y hacerlo. Algo lo tiene Claro. que hacer, hacerse cargo, sí. Porque los Sí, problemas, viste, desgraciadamente aparecen cuando la persona falta, no está, y bueno, siempre es mejor dejar todo por escrito, bueno, iniciar la sucesión. Por Claro. lo general, viste, las personas no suelen, digamos, disponer de sus bienes haciendo un testamento o una donación, digamos. Son los menos los casos. ¿Un testamento resuelve todo? Claro, Sí. porque ahí, digamos, estás indicando, ¿no?, con el porcentaje, ¿no?, que me corresponde a mí para testar. Pues tenemos una parte que no podemos testar, digamos, el 100%. Por ejemplo, yo dejarte todo a vos teniendo hijos, por ejemplo. Hay una parte que va a los herederos que se llaman forzosos, que es un 70%, y yo con el otro 30% de mi patrimonio lo puedo dejar a cualquiera, un amigo, un tercero, a un chico de la calle, a cualquiera, digamos. Bien. Pero todo no se puede Todo no. hacer. Todo no. Y a falta de eso, bueno, hay que abrir la sucesión, digamos. Bien. Bueno. Pero estos casos sí se ven mucho. Incluso se dan los casos de compraventa, ¿no?, de inmuebles, o sea, yo te vendo y yo no soy titular, digamos. Ahí, viste, veo un terreno. Pero está en la Barría últimamente hay un par de esas situaciones que se han dado con, ¿no? Con Claro, a ver, claro. Es eso. Sí. Y quizás el comprador es de buena fe también, Claro, ¿no? No es por lo porque general, compra sí. sabiendo que no faltan papeles, no. Es por ahí comprador de buena fe. Es que yo creo que por lo general el que va a Mm. comprar un terreno y tiene el sueño de su casa propia y lo que sea, no va a actuar de mala fe. Yo creo que, a ver, sabe que está invirtiendo mucha plata, Sí. que va a poner mucho de sus ahorros, su sacrificio y demás para algo que obviamente necesita y quiere tener. Claro. No creo que haya mala fe en el comprador. No. Sí, en el este caso, vendedor. no. En el vendedor sí, 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 en el porque quiere vendedor. vender. Sí. Sí, pero a ver, pregunta que tengo Sí. por acá. Se hace en relación a la anterior. Mi papá puede ir a casa de tierra de la municipalidad después de los 15 años a reclamar esa propiedad sin la sucesión.
Sí, que se acerque con lo que tenga, con los servicios, con todo que acredite que él está viviendo ahí, ha estado viviendo durante esos años ahí. Y le inician el trámite. De esa manera puede hacerlo. Bueno, sí, ahí lo van a asesorar. Bueno, perfecto. Bueno, mira lindo esto, mira vos, cuánta gente con esto. Bueno, pero entonces lo más sano, digamos, si hay adultos mayores que tienen algo para dejar, sería testamento. De ahí, digamos, clarifican todo el panorama. Sí. Exactamente. Sí. Sí, por lo general los problemas aparecen, viste, cuando hay muchos hijos, viste, cuando se meten los cuñados, las cuñadas, ahí empiezan los problemas. Qué lindo quilombo. Pero Todos opinan, sí, claro. Sobre algo. Claro. También puede haber problemas viendo, viste, dos hijos, pero digamos, si vas a la lógica, hay una casa y somos dos hermanos, 50-50, claro. 50. Claro. O sea, ¿de qué te sirve a vos ocupar, digamos, el inmueble, no pasarme un alquiler si tarde o temprano se inicia la sucesión y va a ser 50-50? Claro. O yo te la compro o vos me la comprás o la casa va a remate. Claro. Mucha ciencia no hay, digamos. Claro, a ver, el ir a remate es como la pérdida para los dos, ¿no? Claro. No tiene demasiado sentido llegar a un remate, pierden los dos básicamente parte de su valor y demás. Sí. A ver, tengo más preguntas por acá que dice, mis abuelos que viví desde los 3 años nos hicieron una donación en vida a mí y a mi hermana y de su casa, ¿no? Entiendo que es así. ¿Eso en un futuro les permite a los hijos reclamar su parte también? A ellos ya les hicieron una casa cada uno. ¿Se entiende la pregunta? Sí, los hijos tienen una casa cada uno. Reitero, a ver, y dice, mis abuelos, que viví desde los 3 años, una especie de abuelos medios padres que han trabajado así en esta situación, nos hicieron donación en vida a él y a su hermana de una casa, ¿no? Uh-huh. En un futuro, esto le permite a los hijos reclamar también una parte, ellos ya tienen una casa cada uno. Uh-huh. Y sí, en el momento que, digamos, fallezca esta persona con su hermano o hermana, digamos, calculo que si son 2 hermanos, digamos, tienen un 50% cada uno de la propiedad. El día que mueran, digamos, ese porcentaje se traslada a los herederos naturales, claro. Van ahí en situación. Claro, bueno. Si no deja testamento o no se vende esa casa, en el momento del fallecimiento, los bienes pasan a posesión de los nietos, sería. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Tato. No, a mí no, a los doctores, que son los que están acá tirando un poco el dato. Yo no tengo nada que ver. A ver, ¿qué más? Bueno, ahí creo que están un par de mensajes más entrando. Ahora vamos a ver, que han quedado con el relojito, pero entiendo que vienen por esa cuestión. A ver, ¿qué es la donación con guarda de uso y usufructo? Uh-huh. ¿Se explica yo? Sí. Esa es una figura, digamos, que se suele utilizar bastante. Digamos, con digamos, la gente mayor, digamos, se hace una escritura donde la titularidad pasa a los herederos, que por lo general son los hijos, pero está el caso del usufructo con renta vitalicia, que es, bueno, vos vas a tener el 100% de la titularidad el día que yo falte. Porque ¿qué se solía hacer, digamos? Un matrimonio viejito, ¿no? Le daba, digamos, se hacía como una compraventa simulada, ¿no? Bueno, para evitar la sucesión, bueno, vamos a un escribano, hacemos como que yo te vendo la casa, firmaban la escritura y al otro día, digamos, los hijos, digamos, metían en un geriátrico a los padres. ¿Viste? Ya tengo la escritura, es mía. Entonces, bueno, esta figura está buena porque, bueno, digamos, incluso un matrimonio joven, mis viejos pueden digamos, hacer un usufructo, ¿no? La casa sería mía y de mi hermana, pero, digamos, nosotros la vamos a poder habitar el día que ellos falten. Bien. Digamos. Claro, como que les da el derecho a seguir viviendo ahí hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Es tuya, pero yo voy a vivir acá hasta el final. Bien. Es tuya, pero bueno, la puedes vender, digamos. Está bueno, ¿no? En cierta manera, digo, porque el adulto mayor se resguarda, y después obviamente ya deja el panorama allanado a lo que será el futuro, ¿no? Se protege, sí. Bueno, hay muchas figuras legales entonces para hacer las cosas bien, ¿no? Sí. La verdad que depende de la voluntad de la persona que quiere hacer el bien, ¿no? Y después el derecho te ampara. Claro, pero digo, como abanico de situaciones para resolver hay un montón. Sí. Y son simples también, no son rebuscadas. Aparte son simples. Sí. Termina siendo rebuscado el no hacer las cosas bien. Lo que pasa es que quizás ahí siempre tiene que intervenir un escribano porque se hace por escritura, entonces la gente quizás tenga la idea de que, bueno, es caro,
quizás sí, pero bueno, algo que pagar, obviamente, siempre, pero pagás mucho más cuando haces las cosas mal y después tenés que andar en todo un montón de bolón, que pérdida de tiempo y otra cuestiones. Otra pregunta más que tengo por acá. 2 hermanos, padre en vida dejó en escrito que deja la casa a uno solo. ¿Eso se puede hacer? No. Hay que ver, digamos, la calidad de ese escrito. Si reúne las condiciones de testamento, ¿no? Que tiene, digamos, determinados requisitos, bueno, podría considerarse como un testamento. De todas maneras, si son 2 los hijos y es un solo bien, como te explicaba, digamos, hay partes que se pueden, digamos que testar, ¿no? Sí. Disponer de los bienes y otra que no. Pero al ser 2 hijos, son los 2 herederos forzosos, no le puedes dejar el 100% a uno. Bien. A uno solo de ellos. Bien, perfecto. Sería o sea que, como... porque la pregunta después continuaba, si no deja escrito, uno de los hijos puede venderse y consultar a su hermano, ya que eso ya eso está claro, ¿no? Está claro. Ahí, sí. Perfecto, bueno. Sí, así que nunca entonces se puede dejar el dato completito, ¿eh? Qué bárbaro, mirá vos, yo pensé que estábamos todos ahí en esa cuestión. Bueno, a ver qué tengo por acá. Bien, bueno, perfecto. Hay algunos mensajes que van entrando que tienen que ver con otras cuestiones, pero bueno, todo un tema. Conviene hacer las cosas bien, hablar Siempre. entonces de antemano y a ver, no está mal plantear entonces en la familia, che, muchachos, saben que los abuelos o papás están grandes, digo, alguien en algún momento tiene que tomar la pota y decir, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Sí, de antemano. Exactamente. Así es. Es, digamos, poner unos pesitos, viste, unos bastantes pesos, ¿no? Conviene eso y no, viste, como dice el dicho, ¿no? Las palabras se las llevan el viento. Claro. Se las lleva el viento. Puede haber buena relación, pero, viste, es como siempre hablamos. Cuando se termina el matrimonio, cambia la situación. Y cuando muere una persona, también cambia, ¿no? Digámoslo. Qué cosa increíble eso, ¿eh? Pues es que yo tengo algunos hechos cercanos, obviamente no me van a poner a nadie, pero digo, hago situaciones cercanas de esas, ¿no? Que digo, cuando se muere, bueno, hay una situación ahí, pero rápida, ¿no? En lo que los chicos dicen, se desconocen, ¿no? Empiezan con esa condición de esto es mío, yo me llevo aquello, lo otro. Sí. Qué loco. Es cosa sí, también conocemos, ¿no? Del hecho de estar velando a un familiar y estar fijándose de esto me lo llevo yo, esto yo, de las casas. Los bienes, los muebles. Sí, incluso a ver, ya la casa como una cosa más grande, ¿no? Evidentemente, pero digo, lo que hay mucha situación de esa, ¿no? Que habla evidentemente mal de una persona, de que vos acaban de sacar a un abuelo de la casa, ya falleció, y ya estás pensando con qué te vas a quedar. Sí. Qué loco. Lamentablemente, ¿no? Lo toma con cierto humor, pero pasa, sí. Qué loco. Sí, bueno, el humano es una cosa bastante extraña, ¿no? El comportamiento humano es bastante extraño. Bueno, ha sido interesante la charla de hoy, ¿eh? Me gustaba bien la participación de la gente, incluso dejando datos. Bueno, recuerdo, si quieren tener asesoramiento sobre este tipo de cuestiones y más, consultan con el estudio Casabet Pedernera, como siempre allí en Avenida Colón, 3843. Tienen línea de contacto, claro, 61 39 24, uno de los contactos a través de WhatsApp, el otro 58 67 74. Obviamente que ahí pueden hacer la consulta que quieran, divorcio, sucesiones, contrato, régimen de comunicación, tienen despidos, daños y perjuicios, la posibilidad entonces también de accidentes laborales, accidentes de tránsito, bueno, todo lo que necesiten asesoramiento, encaminar un poco la cuestión legal, hacer las cosas bien, por favor, hacer las cosas bien. Consulta con el estudio Casabet Pedernera, Avenida Colón 3843. Chicos, gracias por la visita. Bueno, gracias por la data y por haber tirado tanto data. Acá bueno, hay algunos que agradecen por ahí, gracias a los doctores y demás, que bueno, dejaron un poco de claridad en los conceptos de la mañana. Señoras y señores, estamos a las 10, no alcanzo a ver, 10:41 en toda la República Argentina. Rápido va esta mañana. Hasta las 13 nos quedamos, claro, repasando un poco de actualidad y buenas canciones. estudiorock.com.ar, el streaming YouTube en vivo a través de Verte TV y estamos, claro, en el cable, canal 781 y en la señal 543 para el sistema de Flow. ¿Sabías que en el cementerio de Hinojo deambulaba un